Muy buenas a todos, chicos, aquí estamos en el primer vídeo de Pepe Studio. Aquí os dejo la cuenta de Instagram y abajo en la descripción también os dejaré la web por si nos queréis conocer un poquito más y así vamos profundizando. En el primer vídeo de hoy, ¿vale? Vamos a hablar sobre qué son los AMRAPs, cuándo programarlos, para qué sujetos programarlos si eres novato o experimentado y en qué movimientos, ¿vale? Así que empezamos con ello. Vale. Un AMRAP es, sus siglas, ¿vale? Son as many reps as possible, ¿vale? Eso significa en inglés. Realmente, para todos en español, significaría máximas repeticiones posibles. Eso es lo más importante, independientemente de la carga e independientemente del movimiento. Normalmente los AMRAPs, lo ideal, la cifra perfecta, por así decirlo, serían 8 reps, pero un AMRAP suele ser a partir de 6 repeticiones. A 4 repeticiones o así sería prácticamente una top set, pero podríamos considerarlo AMRAP, pero normalmente se suele plantear a partir de 6 repeticiones. Vale, un AMRAP normalmente, está muy de moda el tema de los AMRAPs y también por eso hacemos el vídeo, pero un AMRAP normalmente se suele programar al final de un bloque de volumen. Por tanto, nosotros vemos en Instagram la gente AMRAP semana sí, AMRAP semana también, cuando realmente eso no tiene ningún sentido, ¿vale? Tú empiezas una planificación, normalmente sueles empezar con un bloque más de altas repeticiones, un bloque más de hipertrofia y luego ya tiende a un bloque más de volumen. Pues justo al finalizar el bloque de volumen se hace un AMRAP en el que lo que se trata es de testear un poco al atleta, ver por dónde van los tiros, por así decirlo, y a partir de aquí tener un poco claro cómo plantear ya el próximo mesociclo, que será el picking. Un AMRAP, como tal, no es necesario programarlo. De hecho, hay mucha gente que no está de acuerdo con los AMRAPs. ¿Por qué? Porque obviamente el hecho de ir al fallo o incluso fallar, como bien sabéis, deriva en el sistema nervioso, nos deja bastante frito y luego incluso nos obliga a la siguiente semana meter una ondulación porque estamos bastante caos. De hecho, es algo que suele pasar. La gente normalmente, el tema de los AMRAPs, hace un AMRAP, hace no sé cuántas repeticiones, luego saca el tema de la calculadora y la realidad es que luego el RM proyectado, conforme aumenta la carga, no se correlaciona con el RM que le estimaba cuando había hecho ese AMRAP. Por tanto, es muy importante que conforme hagamos los AMRAPs nos movamos, como he dicho antes, en un rango de 6 a 8 repeticiones. Particularmente a partir de 8 repeticiones, independientemente del RM proyectado, teniendo en cuenta que cada uno de nosotros tiene un RM proyectado, dependiendo según las repeticiones. No es lo mismo hacer una persona que haga 6 repeticiones que otro que haga también 6 con la misma carga, va a ser diferente. Pero conforme más nos acercamos a menos repeticiones, el RM proyectado va a ser más real que si lo hacemos a 12. Voy a explicar un caso práctico que creo que vais a poder aplicar a cada uno de vosotros y lo vais a poder extrapolar, ¿vale? Imaginaos que vosotros os toca hacer un AMRAP con 100 kilos, ¿vale? Y hacéis 100 kilos y sacáis 12 repeticiones. Eso os da un RM proyectado, teniendo en cuenta que estamos basándonos en la fórmula de Britsky, ¿vale? Que es la más común, un RM proyectado de 145 kilos, ¿vale? Más otra persona, por ejemplo, hace otro AMRAP, porque se la ha programado su entrenador o cualquier cosa, hace un AMRAP con 125 kilos a 6 repeticiones. El RM proyectado, a priori, en la fórmula de Britsky, sigue siendo el mismo. Pero la diferencia que os estamos comentando es que el AMRAP con 6 repeticiones, el RM proyectado va a ser mucho más fiable que la persona que ha hecho 100 por 12 repeticiones. Porque como sabéis, conforme más nos alejamos del RM, hay mucha menos fiabilidad. E insisto, cada persona tiene un RM, su propia fórmula de RM. Pero, insisto que cuando más nos acercamos a menos repeticiones, el RM va a ser mucho más real que cuanto más nos alejemos. Por eso comento que más de 8 repeticiones, no saquéis la calculadora porque es algo que no es real y que conforme aumentemos los kilos va a ser completamente diferente. Y aparte, ahora vamos a explicar en qué movimientos es más recomendable hacer un AMRAP sí y en cuáles no. A ver, a nosotros nos gusta programarlos, nos gusta programar AMRAPs. ¿Por qué? Porque independientemente del sujeto, ya sea novato o experimentado, podemos sacar cosas positivas, ¿vale? En un sujeto novato, ¿vale? Normalmente los sujetos novatos tienden a infravalorarse mucho. Quiero decir, si empezáis a trabajar por RPE, que yo particularmente trabajo con RPE, puede ser que haga una serie y desde fuera digas, ostras, si te caben 4 más. Y luego el RPE que te da es un RPE mucho mayor que se ve desde fuera, teniendo en cuenta que siempre las sensaciones suelen ser diferentes a las del vídeo. Pero el AMRAP lo que nos va a permitir es, como digo, es conocerse un poquito más y sobre todo, muy importante, aprender a fallar y perder ese miedo
que suele ser muy común, ¿vale? Entonces, en sujetos novatos va a ser muy positivo. En sujetos experimentados también va a ser positivo, pero vamos a tener mucho más en cuenta las siguientes semanas, ¿vale? Porque a nivel de motivación vamos a estar pensando en ese AMRAP y nos va a ayudar mucho a mantener esa motivación. Y aparte, nos va a ayudar a plantear, como hemos dicho, que se suele meter al final del bloque de volumen, luego ya viene el picking, nos va a ayudar mucho a plantear el picking y a saber cómo programarlo y por dónde van a ir los tiros, como he dicho antes. Pero en este aspecto tenemos que tener mucho más en cuenta que cuando os programas en un sujeto más experimentado un AMRAP, la siguiente semana va a tener que ser más light porque vamos a tener que hacer una ondulación porque si no el sistema nervioso lo vamos a tener frito y la fatiga se va a notar. Ahora vamos a explicar un poco los 4 movimientos de por sí, ¿vale? No vamos a diferenciar un poco ni de high bar ni de low bar ni nada, no vamos a meter tanto, ¿vale? Pero vamos a explicar un poco en qué movimientos hacer un AMRAP, tanto la sentadilla convencional como la banca como el sumo, ¿vale? Vamos a empezar primero, bueno, por la sentadilla, ¿vale? Que está por orden. La sentadilla realmente es el movimiento en el que más nos gusta programar los AMRAPs porque va a ser lo más real posible. Tampoco se modifica excesivamente siempre y cuando se haga en igualdad de condiciones. Por tanto, la sentadilla es un buen movimiento para realizar un AMRAP, ¿vale? El convencional también es un movimiento en el que es interesante programar un AMRAP, pero en este caso sí que es cierto que el riesgo de lesión es mucho mayor que puede haber en otros movimientos, ¿vale? El RM proyectado también suele ser bastante real junto con la sentadilla, pero a nivel de lesión, sobre todo en convencional, como digo, es complicado porque conforme vas al fallo se intentan compensar y luego a nivel de fatiga se nota mucho, ¿vale? El peso muerto es un movimiento muy demandante y que a nivel sistema nervioso se nota. La banca podría ser interesante también realizar un AMRAP, lo único que normalmente, tanto en sujetos novatos, en sujetos experimentados no suele ser algo común, en sujetos más novatos es el movimiento que más fácil nos va a permitir calcular el RPE y conocernos. Quiero decir, en banca es un movimiento en el que se pierde, o sea, hay mucho menos miedo a fallar que lo que puede ser en una sentadilla o un peso muerto. Por tanto, podemos programarlo, pero el sujeto, particularmente en ese movimiento, siempre se va a conocer más que en otros, ¿vale? Y luego ya por último el sumo no es un movimiento que nos guste mucho debido a que el sumo es un movimiento que se tiende a fallar mucho en el despegue, ¿vale? En el inicio. Entonces, según la carga, puede ser que hagas muchas más repeticiones y metiendo 10 kilos más, puede ser que el RM proyectado varíe mucho. Salvo que falles en el bloqueo de historias, puede ser diferente. Pero de forma general, en sumo se tiende a fallar en el inicio, como he dicho, y por tanto no es un movimiento en especial que nos guste excesivamente, ¿vale? Como siempre digo, esto tiene cavidad, esto se puede, siempre y cuando la planificación tenga un sentido y tenga una lógica, todo es cuadrable, ¿vale? Y no hay ningún problema. Pero a nosotros particularmente os estamos explicando un poco lo que nos gusta hacer y como siempre, con todo tiene su lógica, todo tiene su orden y todo tiene su sentido. Así que nos vemos en el Instagram de PB Studio, en la web que os he dejado en la descripción y nos vemos en siguientes vídeos. Suscríbete. Suscríbete.